Familia, bienvenidos una vez a este canal, su canal. Por aquí Rafa Cuba, espero todos estén súper bien. Gracias a todos por el apoyo, por el cariño, por los mensajes, por todo. Muchas cosas lindas pasando, gracias a Dios. Y súper agradecido de siempre contar con todos ustedes. El tema de hoy es bien importante. Músico, percusionista. Vamos a dejarlo en músico en general. ¿Para quién estás tocando? ¿Estás tocando para ti? ¿Para el público? ¿Para qué tipo de público? ¿Con qué fin? A veces tocamos para nosotros o para los músicos, en vez de tocar para el espectador, para el bailador. ¿Para quién estás tocando? Piénsalo. Vamos allá. Quédate, te va a gustar. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí nuevamente. Suscríbete al canal, activa la campanita. Si conoces a alguien que le pueda servir el canal, que esté tratando de aprender, que quiera aprender, que tenga esas ganas, esa sed de crecer, compártele el canal, súmate, apóyame, comparte en tus redes, compártelo en todos lados. Aquí estamos para compartir. Recuerda que la música, que el arte, es para compartir, no para competir. Cuando compites, pierdes muchísimo. Entonces, hablando de este tema, pasa mucho y hay que tomar algo en cuenta. Vamos a buscar a los grandes exponentes de la música. En este caso, yo hablando de la percusión, vamos a pensar en Changuito, José Luis Quintana Changuito. Es un tipo con gran capacidad, pero él entendía que estaba tocando para el bailador. Por eso es que la marcha de Bambán siempre ha sido tan estable. Eso fue lo que se creó y ese fue el tumbao, el piano. Obviamente Formel pudo haber hecho muchas más cosas en el bajo, Pupi también, el tumbador, Changuito, pero se quedaron ahí porque es para el bailador. Sigue tu camino. Se acabó. Que es mejor para los dos. Se acabó. No te interesa ya mis besos. Se acabó. No es solamente para nosotros. Obviamente estamos tocando para disfrutar, porque al final escogimos esta carrera para eso, porque nos gusta, porque disfrutamos. Pero hay que entender que si te metes en el círculo o en el medio de la música bailable, tienes que respetar al bailador. ¿A qué voy con eso? Bueno, vamos a hacerlo aquí mismo. Imagínense que estemos tocando. Vamos a agarrar lo de siempre, la marcha. ¿Qué es lo primero que identifica un bailador? La estabilidad, la cadencia. Si yo a la marcha le cambio las cosas, no pasa nada. Tú puedes tener una variante, pero esa variante tiene que entrar y salir en ciertos lugares. Y si la vas a establecer como fija, ya no va a ser la variante, va a ser el patrón principal. Establécelo. Por ejemplo, vamos a establecer una variante y vamos a dejarla fija para que tenga su cadencia. Entonces se dan cuenta, ahí está la estabilidad. Si yo en cambio de eso hiciera la marcha, hiciera estas cosas, se pierde toda especie, todo tipo de estabilidad, de cadencia. Importante, quiero anunciar hoy, después haré un video específico de eso, que esta semana firmé un contrato con Sweetwater. Para los que viven en Estados Unidos o en el mundo entero, sabrán que Sweetwater se ha vuelto una de las plataformas, una tienda de instrumentos con mayor alcance. Tienen beneficios para pagos, tienen todo tipo de mercancía, percusión, bajo, piano, batería, luces, cámara, tienen todo. Entonces, si no lo conoces, te voy a dejar el link por acá y también te voy a dejar todos los links de las cosas que yo uso para que vayan a Sweetwater y si lo quieren comprar, vayan por ahí, que son mis links asociados y espero que les guste la página. A partir de hoy soy artista de Sweetwater y afiliado de ventas también. Entonces, pero independientemente a eso de que sea un afiliado de ventas, se los puedo decir desde el punto de que me hizo fácil en momentos que no tenía los recursos económicos el poder comprarme las cosas que yo quería sin tener que sacrificar mi cartera, mi bolsillo. Entonces, caballero, si quieren buenos instrumentos de calidad, buen trato, todo lo que quieras preguntar te lo contestan.
son súper atentos y son rápidos en envíos, en ventas, Sweetwater. Los links aquí en la descripción. Entonces, después de esto, vamos a ver esto. Vamos a pensar ya en la marcha completa. La marcha abierta, que hay quien le dice marcha arriba, también puede ser, que es ya combinando con la tumbadora. Estabilidad. Entonces, ya cuando entramos en eso, ya no estamos tocando para el bailador, estamos tocando para nosotros. O porque quizás hay un músico en el stage, o en el stage no, en el público. Entonces, aquí hay que responder tres cosas. Primeramente, estamos claros en el concepto de lo que estamos tocando, porque muchas veces llegamos a tocar salsa y estamos, en vez de tocar salsa, estamos timbeando. O si estamos timbeando, estamos tocando salsa. Entonces, cuestión de concepto, si estamos tocando funk, estamos tocando salsa. Concepto, ¿qué estás tocando? ¿Qué género? ¿Cómo tiene que sonar? Eso es bien importante. Y eso hace la diferencia entre un conguero que tiene cierto repertorio a un conguero profesional. O percusionista o músico. Pasa con mi gente, bajistas, pianistas, que se pierden en el concepto y son muy buenos, pero no consiguen trabajar por eso mismo. Segundo, ¿para quién estamos tocando? ¿Para el público? ¿Para un jurado? ¿Para quién? Eso hay que saberlo bien claro para saber nuestra forma de desarrollar en el show. O comportarnos más bien, porque somos un poquito más poco comportados, digamos. Pero bueno, ya sabiendo eso, la tercera pregunta y es la última. ¿Por qué esa gente está ahí? Esa gente está ahí porque te sigue por tus solos de conga, tu solo de bajo, tu solo de piano, tu solo de trompeta. O esa gente está ahí porque te sigue por la cadencia de tus temas. Pasa mucho en las agrupaciones que graban con una cadencia y cuando se presentan en vivo es un reguero de cosas, 1000 palos, 1000 sacaderas de manos, 1000 notas y el público no se va satisfecho y por ende pierdes audiencia. Entonces, ¿por qué esa gente está ahí? Por ejemplo, ¿por qué la gente va a ver a Pedrito Martínez? Sí, independientemente de que tiene temas muy bailables y muy buenos, lo van a ver por su talento, por su, ¿cómo puedo decir? Su maestría, se puede decir. Por eso, por los solos, por la expresión, por todas esas cosas que engloban lo que es el concepto de Pedrito Martínez, que es solos de percusión, bajo, cosas. Es un grupo de descarga aparte de que es bailable, pero mayormente la gente que lo va a ver es porque le gusta el show de ver un tipo haciendo solo. Y es especial, es su forma de show y yo lo aplaudo y lo admiro. Entonces, ¿por qué esa gente está ahí? ¿Para bailar con tu música o está ahí para verte hacer solos? Eso es importante. Entonces, vamos a ver esto con un track de percusión y voy a ir tocando estabilidad y voy a ir sacando después las manos para que se vean, más bien se den cuenta cómo la cadencia se pierde. No es una cuestión de pesadez. No es porque, ay, él no saca las manos. Porque normalmente la gente cuando me ve que toco muy estable, dice, ah, no, ese no toca nada. No es que no toque nada, es que hay cadencia. Si tienes la cadencia, ahí está el bailador. Y si está el bailador, tienes el dinero, papi. A mí no me importa sacar las manos si tú no me vas a pagar. Es normal, lo que yo siempre le digo a la gente, tú me vas a pagar los solos. Tú no me vas a pagar los solos. La gente me va a pagar por hacerlos bailar. Entonces, ¿te voy a complacer a ti o a la gente que me está pagando? Vaya. En fin, no caigan en eso. Sepan bien para quién están tocando.
Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entré y salí y, por ejemplo, al final establecí una cadencia con una variante. Es estable. Le va diciendo a la gente es por aquí, es por aquí. Entonces la gente sabe lo que viene. Y al tú tener la estabilidad o el conocimiento o la tranquilidad de lo que viene en un tumbado, en una base, te da el pie a bailar y te sientes más cómodo. ¿Por qué Rebelión sigue siendo uno de los temas más bailables? Pam, 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 pam. La estabilidad. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ahí está, es eso, ahí está la venta. Llorarás, Lágrimas Negras, Idilio, todos esos temas que son emblemas, los temas de Bam Bam, que tú sabes lo que viene. Ahí está. Tú puedes tener muchos conocimientos, pero si no sabes dónde aplicarlos, es por gusto. Es como el tipo que sabe todas las definiciones del diccionario, pero no sabe cómo conjugar las oraciones. No sabe dónde ponerlas, cuándo, por qué. Es lo mismo. Puedes hablar mucho, pero si no engranas, si no coordinas, es por gusto. Ya después de eso, tú puedes agregar lo que tú quieres, el chicle, lo que te dé la gana. Bueno, el chicle, dato importante. Traten de no poner el chicle en todos lados porque hay ciertas fiestas de caché que te miran con cara, mira este con el chicle. O si van a estar con el chicle, no estén. Cabero, tranquilidad, caché, fineza. Pero bueno, hablando de este tema, así mismo con la marcha de son, lo pueden practicar con cualquier otra marcha. De reggae, de, no sé, de música haitiana, de merengue, la estabilidad, ahí está la cadencia. ¿Por qué Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra, porque tiene una cadencia. Sí, cambia de estructura, son patrones, la mayoría de las cosas de Juan Luis Guerra son combinaciones, son fusiones, pero son estables. Por eso cuando tú escuchas a Juan Luis Guerra te hace bailar. Ahí está la diferencia entre un músico con conocimientos y un músico que sabe usarlos, que por ende se vuelve músico profesional. No sirve de nada saberte todos los palos del mundo si me los vas a poner donde no van. Es como la gente que van a tocar un grupo de salsa, que es un grupo bailable, y se la pasan haciendo break y cosas del timbal para ver quién del público se cae primero. Ah, mira, se tropezó. Ah, lo viré. Mira, crucé la banda. Ay, aguanile, 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 dame agua, estoy seco. Papi, papi, ya. Mira, en ese caso, si tú quieres tocar de esa manera, toca en tu casa, mi hermano. Te tocas en tu casa, pones tus discos, descarga tú, te tomas un video y ya. Pero si vas a salir a la calle, eso es echar a perder el trabajo de una banda y echar a perder la noche de una fiesta de una gente que va a bailar. No van a verte tocar tú solo. Bueno, ya, si la gente va a verte tocar tú solo, bueno, ahí en ese caso es tú, Juanito Rodríguez, tocando el solo toda la noche y la gente aplaudiendo. Pero si no, enfócate en hacer lo que tienes que hacer, sacar las manos cuando tienes que sacarlas, porque yo siempre pongo el ejemplo. Pedro y el lobo. ¿Cuál es el cuento de Pedro y el lobo? ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y no venía el lobo. Y la gente corría y no venía el lobo. Ya la cuarta, quinta vez, dijeron, ya el Pedro volvía a decir, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Ya nadie le hizo caso y el lobo se comió a Pedrito. Entonces lo mismo. Estás todo el tiempo haciendo solo y a la hora de la verdad, ya el solo no te dice nada. Entonces, caballero, básicamente eso. Otra cosa importante. Aquí agregué mis cuentas de Cash App, de Venmo, de PayPal. Si quieres apoyar este canal para hacerme crecer, para seguir compartiendo con todos ustedes, porque todo este tiempo que yo tomo para darles las clases, para compartir estas enseñanzas, cosas que me han servido a mí, me quitan tiempo de clases que por ende es de ingreso. Entonces, si quieres apoyarme con 2, con 3, con 5, con 10 dólares, con lo que tú quieras, pesos mexicanos, con lo que te dé la gana, súmate. Gracias de antemano. Y si no tienes los recursos, no te preocupes. Igual voy a seguir aquí. Pero si los tienes, chévere, estamos gozando. Entonces, caballero, acuérdense, voy a poner aquí los links de Sweetwater para que entren, chequeen la página, denle clic ahí. Si quieren comprar algo, cómprenlo por ahí, que de verdad no se van a arrepentir. La garantía. Tienen garantía hasta en cosas usadas. Eso no se ve en ningún lugar. Entonces, caballero, recuerden, cadencia. Ah, otra cosa, recuerden, estudiar bajito. No tienen que estudiar duro. Recuerda, mi querido Giovanni Hidalgo Jr., no te vuelvas loco, papi. Haz las cosas que tienes que hacer y te aseguro que el trabajo te va a llover. La gente va a querer trabajar contigo, va a querer grabar contigo. No vas a parar de trabajar. Entonces, saca las manos en tu casa. No las saques donde quieras. ¿Ok? Te quiero mucho.
y los quiero ver triunfar. Así decía la mexicana, ¿no? Misada Mohamed. Los quiero ver triunfar. Chao.